Bendito papá, estamos agradecidas porque no solamente nos has llamado a ser hijas, sino que nos llamas herederas. Gracias, mi corazón está agradecido porque cada día puedo ver tu compromiso conmigo, a cada instante, mostrándote fiel para mi vida, y yo sé que esto mismo está sucediendo en cada una de mis hermanas. Gracias, Padre, porque no somos más huérfanas y no solamente somos hijas de palabra o de apellido, somos tus hijas por la sangre de Jesús, porque por medio de su muerte y de su resurrección, hoy nosotros tenemos acceso a ese derecho divino de ser llamadas hijas. Hijas no de segunda ni de tercera, hijas de primera, que pueden sentarse en la misma posición que nuestro hermano Jesús. Yo te doy las gracias, Padre, porque nos estás convenciendo de esto a cada una en lo individual. Ya no es lo que nos contaron, es lo que estamos viviendo. Ya no es lo que otros nos han dicho, es lo que de ti hemos escuchado en nuestros corazones. Y hoy te bendecimos por lo que tienes preparado para nosotras en esta noche. Te amamos y te damos las gracias por el Maestro que ocupa el único lugar con ese nombre en esta charla, que es tu Espíritu Santo. Te agradecemos lo que hoy vamos a seguir recibiendo de ti, de tu verdad, de tu palabra, y por la libertad que esa verdad produce en nuestros corazones. Te bendecimos y gracias, Padre, por el pan servido en la mesa. En Jesús. Amén. La sesión pasada hemos estado escuchando a nuestro Padre hablarnos con respecto a su sabiduría. Y sabemos que hablar de sabiduría no se trata nada más de entender de qué se trata esto, sino de cómo tú y yo participamos finalmente de esto que Dios nos ha dado. Hemos pedido sabiduría muchas veces. Dios lo sabe bien. Él nos ha escuchado, ha visto nuestra súplica, aun cuando no éramos creyentes. Estábamos de alguna manera en nuestro entendimiento pidiendo que se nos diera la comprensión hacia lo que debíamos hacer en momentos difíciles. Pero ahora tú y yo somos hijas. Y nuestro Padre quiere que podamos entender qué es lo que pedimos cuando decimos, dame sabiduría. Que nosotros de verdad sepamos de qué se trata. Esto no solamente que nosotros estamos pidiéndole a papá que nos dé, sino aquello que Él ha dispuesto a darnos a nosotras. Y para poder nosotras venir a esa comprensión, pues solamente en su verdad lo podemos encontrar. Cada quien hemos tenido un concepto diferente a nuestro modo que hemos construido con respecto a lo que esta palabra significa. Pero Dios quiere venir y destruir todo engaño. Venir y destruir toda falsa idea de lo que ser sabia implica, a fin de que podamos nosotros en esa libertad y ese reposo que nos da su Espíritu a través de su palabra, pues lo podamos nosotras disfrutar. Si te recuerdas bien, en la sesión pasada, estuvimos recibiendo dos escrituras en particular que en mi corazón han estado dando vueltas alrededor de la semana, a lo largo de la semana. Y una de ellas es que dice la escritura, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y aquí estuvimos entendiendo que si tú vives en sabiduría, el resultado que eso va a producir en tu vida, pues es que vas a ser vivificada, vas a participar de esa vida eterna. Y la otra escritura es que la sabiduría es árbol de vida, a los que de ella echan mano, dice Proverbios, y bienaventurados son los que la retienen. Nuevamente, nuestro Padre nos hace ver que si tú y yo participamos de su sabiduría divina, el producto, el resultado de esto es que vamos a participar de su vida. Entonces es hermoso poder entender que a lo que Él nos está llamando no es a una vida de mucho intelecto, sino es a una vida
en la que tú y yo podemos participar de lo mismo que nuestro hermano Jesús vive y participa. Pero pues, ¿qué cosa es la sabiduría? Y la sesión anterior introdujimos el hecho de que la sabiduría no es que tú conozcas mucho, sepas mucho, acumules muchos conocimientos, sino que la sabiduría es la aplicación efectiva del conocimiento de papá para una situación específica. Vuelvo a hacer énfasis, la sabiduría no es cuánto, ahora sí que cuánto conocimiento o información has acumulado de la Biblia en tu cabecita. Buenas noches, bienvenidas, hermanas Áurea y Elcita. No es sabiduría cuánto tú has aprendido acá, ¿no? En tu mente, sino que sabiduría tiene que ver con la aplicación. Yo he escuchado de diversas hermanas que en resumen me han expresado esto. Me han dicho, mira, yo me sé aquí todo lo que está en las guías con respecto a mi transformación. Hazme un examen, me decía una de ellas en broma. Hazme un examen y saco 10. Pero en la práctica, me decía ella, estoy reprobada. Entonces, ¿por qué nuestro Padre quiere que hablemos de su sabiduría? Porque la sabiduría finalmente nos equipa, nos apodera a ti y a mí para venir a la aplicación práctica. ¿De qué? De su conocimiento, el conocimiento de papá, para una situación en particular, una situación específica. Y estuvimos entendiendo que para que podamos comprender sabiduría, pues nuestro Padre nos presenta estas escrituras donde nos dice, mira, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y por otro lado a Jesús, que nos dice, el hombre sabio construye su casa sobre la roca. Vienen vientos y tormentas y la casa no cae. Y nos habla del hombre necio. El hombre necio es el que vive la sabiduría humana de este mundo terrenal. Dice, el hombre necio, y se edificó su casa, pero la edificó sobre la arena. Vino la tormenta y la tempestad y la casa se vino abajo, fueran de su ruina. Entonces empezamos nosotros a entender que para que podamos ver con claridad lo que significa sabiduría, es preciso que también entendamos que sabiduría está ligada a la palabra edificar, construir. Sabiduría no es sentarse a tener ilusiones, no es sentarse a hacer planes a largo plazo que nunca van a aterrizar en nada. Lo que Dios nos está hablando es que su sabiduría divina siempre nos va a llevar a vivir la construcción y a vivir en la participación de sus obras. Porque estuvimos también escuchando en el libro de los Salmos, capítulo 127, que dice que si el Señor no edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si tú quieres vivir sabiduría, si tú quieres vivir y participar de sus obras, es necesario que entendamos que el único constructor por excelencia es Dios, es tu papá. Él es el que construye. Porque cuando Él construye, ¿sabes qué sucede? La casa prevalece en medio de la tempestad. Y el fundamento y el cimiento de esa casa va a ser un fundamento eterno. Eso es lo que pasa cuando tú vives sabiduría y puedes reconocer al que construye, al responsable de la construcción. Sin embargo, pues también está el otro escenario en el que está el hombre necio, porque así le llama Jesús, que es el hombre que edifica utilizando la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, y este individuo participa de esa sabiduría, también edifica una casa, pero pues finalmente esa casa se convierte en una amenaza, pues cuando vienen las tormentas y las tempestades, dice que el destino de esta construcción fue grande, en su ruina. Entonces tú y yo somos no obligadas
a vivir en su sabiduría. Nosotros somos invitadas a participar de ella. ¿Por qué no somos obligadas? Porque Él nos ama. Y Él nos invita y nos dice, mira, yo quiero que tú puedas vivir y disfrutar y participar de mi sabiduría. Y puedas al mismo tiempo entender el contraste con el hecho de que te conformes a vivir de la otra sabiduría que anda por ahí y que existe y que es real. Y sabemos que está, pero ahora sí que a pedir de mano, ¿no? Que es la sabiduría humana y la sabiduría terrenal. Entonces, nosotros en la sesión anterior, pues, venimos a este punto, a ser invitadas a reconocer quién es el constructor. A lo mejor tú te has visto como, yo tengo que construir, y es que tengo que salir adelante, y Él nos dice, mira, si yo no construyo la casa, en vano va a ser todo el trabajo que tú puedas invertir. Entonces venimos a esta invitación, a reconocer que Él es el que construye. Él es el único que puede verdaderamente establecer un fundamento eterno, que la casa tenga los materiales necesarios para que pueda soportar y resistir cualquier tipo de tempestad y tormenta, y el hecho de que tú puedas venir y ubicarte en que se trata de que tú seas su hija. De eso se trata. Y de que Él es el que construye y que tú eres invitada a participar de sus obras. Así que tú ya no eres la maestra responsable de la obra, porque así le llaman por ahí, ¿no? Cuando no hay un arquitecto le dicen, es que él es el maestro, ¿no? El maestro de la obra. Y entonces, pues a ese señor es al que le llaman, ¿no? Cuando algo está mal, encuentran una grieta, algo que está mal, llamen al maestro de la obra, porque es el que está a cargo. Pero si tú te has visto, te has sentido que tú tienes esa responsabilidad en la vida y el diario andar en el que te encuentras, hoy papá nos recuerda esto y nos dice, mira, si yo no construyo la casa, en vano van a ser todos tus esfuerzos. Déjame ser yo el que hace ese trabajo. Veme a mí como el responsable de la construcción y yo te invito a ti a participar de mis obras. Y allí fue donde papá nos trajo la sesión pasada. Él no nos trae a un activismo, Él nos trae a vivir comunión. Así que, ¿quieres participar de su sabiduría? Eso es lo que Él nos sigue preguntando a cada una en lo individual y en lo particular. Ahora, ¿cómo podemos nosotras ver más claramente de qué se trata la sabiduría divina? Mira, vamos a verlo en Jesús. Y te voy a poner 3 ejemplos rapidito, de donde Jesús tuvo que vivir y participar de esa sabiduría que fluye del Padre en medio de eventos en los que Él se vio confrontado. El primero de ellos, entre un sinnúmero de ejemplos, está el de la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y la trajeron frente a una multitud. Y pues la mujer venía tal y como la habían encontrado. Y entonces, porque la ley así establecía que la mujer que participaba del adulterio era necesario que la apedrearan, todos estaban ya listos para ejecutar la sentencia. Entonces a Jesús, que está ahí presente, le hacen una pregunta, ¿no? Y entonces Jesús está siendo testigo de todo esto que está pasando, pero Jesús, mientras lo cuestionan, Jesús está en silencio. Y la escritura cita que Jesús está escribiendo sobre la arena. Y quiero que notes lo que Jesús está haciendo. Jesús está en silencio. Y Él está escuchando. Pero no está oyendo a la multitud. ¿Sabes qué está haciendo? Está oyendo en su corazón. ¿Qué le respondo a esta? ¿Qué le respondemos, Padre, a esta gente? Tienen a esa mujer casi semidesnuda. Todos están listos para acabar con ella. Bienvenida, Helen. Qué bueno que estás con nosotras. En esa escena todos están listos para apedrear a la mujer. Y entonces
Pues Jesús ni siquiera con sus ojos avergüenza a esa mujer. Y él escribiendo sobre la tierra, estas son las palabras que salen de la boca de Jesús. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Allí, quiero que puedas ver esa sabiduría divina fluyendo de Jesús en medio de una situación que para cualquiera de nosotros pudiera ser calificada como comprometedor. Dices, yo abro aquí la boca y termino apedreada junto con la mujer, ¿no? Por salir en su defensa. Entonces, fíjate la sabiduría del Padre con la que Jesús interviene en esos momentos. Palabras divinas que salen cortas, concisas y precisas y ponen a cada persona en su lugar. ¿Cómo lo sabemos? Porque el resultado de esto es que dice que acusados por sus propias conciencias, fueron tirando la piedra estas personas hasta que no quedó ninguno. Y entonces Jesús queda a solas ya con la mujer avergonzada por haber sido expuesta. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Esta es una escena de la sabiduría del Padre que es manifestada en Jesús, pero es manifestada para que tú y yo podamos vernos ahí y decir, esa misma sabiduría que Jesús manifiesta es la que mi Padre quiere ser evidente contigo y conmigo. Otro ejemplo en el que podemos ver a Jesús manifestando esa sabiduría de Dios es cuando Él trata con la mujer samaritana que estaba en el pozo. Los judíos y los samaritanos no se hablaban. No había manera de que judíos y samaritanos entablaran una conversación. Y Jesús se sienta junto al pozo y viene una mujer samaritana. Fíjate, la sabiduría del Padre presente. Para poder tratar y dirigirse a una mujer que podría haberlo callado desde la primera y decir, yo contigo no hablo, punto, se acabó, ¿no? Y Jesús inicia la conversación pidiéndole que le dé de beber porque esta mujer viene a sacar agua del pozo. Y yo te invito a que leas Juan 4 y puedas ver cómo fluye toda esa conversación entre Jesús y la mujer. Y no solamente esto, fíjate, no solamente se trataba de que Jesús es judío y la mujer samaritana, sino que además Jesús siendo hombre y ella mujer, que tú puedas ver el trato, el respeto y la manera en la que Jesús se acerca a ella. Empiezan una conversación que se trata del agua del pozo y del agua del pozo se van, si yo te doy del agua que yo tengo, no vas a tener sed jamás. Y de ahí se van a hablar acerca de preguntas que ella tiene. ¿A dónde debemos adorar? Unos dicen que debemos adorar en este monte, otros dicen que debemos adorar en el otro. La mujer empieza finalmente a cuestionarlo, pero no a cuestionarlo para ver si sabe mucho o sabe poco, sino que la mujer empieza verdaderamente a querer tener respuestas a sus preguntas. Pero mira a Jesús fluyendo, no con la teología y la intelectualidad de la escritura, sino con la sabiduría del Padre. Y es ahí donde esta mujer dice, ah, caray, o sea, ¿de dónde salió esta persona y estas respuestas? Y esta mujer termina por reconocer que Jesús es el Cristo. Y ¿sabes qué sucede como resultado de este encuentro con Jesús y su sabiduría? La sabiduría divina. Esta mujer, toda su vida es transformada. Todo lo que ella es finalmente cambiado de las tinieblas a la luz admirable. Y es así como esta mujer puede conocer a Jesús y la libertad a la que Él le ha llamado. Esto es producto y resultado de la sabiduría de Dios fluyendo. Yo no sé si tú te has visto en escenarios en los que dices, yo no sé cómo relacionarme con esta persona o con estas personas. Pero en el caso en el que te estoy
presentando a Jesús. Esa situación estaba presente. ¿Cómo trato a alguien que finalmente ahora sí que por ley estaba establecido que no se relacionaba? Es la sabiduría de Dios la respuesta a todas esas preguntas que tú te has estado haciendo y que finalmente has estado haciéndote y has estado tratando de encontrar una respuesta en Dios. Él conoce todas las respuestas a tus preguntas y lo mejor es que sus respuestas van a transformarte igual que lo hicieron con esta mujer que estuvo junto al pozo. Ahora, quizá tú digas, entonces la sabiduría de Dios tiene que ver con poder contestar de manera correcta. Déjame mostrarte a Jesús en otro escenario en el que sin palabras, Él manifestó la sabiduría divina del Padre. Jesús estaba hablando frente a escribas y fariseos y lo que Jesús les expresó a estos conocedores de la Biblia, de las Escrituras, no les gustó. Y dice allí la palabra de Dios, dice que se llenaron de ira. Estaban encendidos estos escribas, conocedores y eruditos. Estaban encendidos en ira y dice la palabra que llevaron a Jesús hasta un monte para despeñarlo. Imagínate, qué tan enojada estaría esta multitud que fue ahora sí que empujando a Jesús hasta llevarlo a un despeñadero. Lo que quiero que veamos juntas es que la sabiduría de Dios no tiene que ver únicamente con que tú expreses palabras, porque la respuesta de Jesús frente a todos estas personas iracundas fue quedarse callado. Dice la escritura, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Piensa, la multitud estaba que echaba chispas, ¿sí? Jesús lo que tenía detrás era el despeñadero. Sin embargo, la acción a la que él fue movido vino del Padre. El caminar y pasar en medio de ellos sin hablar fue una manifestación misma de esta sabiduría de la que venimos platicando, que no necesariamente es comunicada verbalmente. Dice, Jesús pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué te parece? Se fue. Es aquí a donde nosotros podemos ver a nuestro hermano mayor. No es tan solamente nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro hermano mayor y es la promesa de todo lo que tú y yo somos llamadas a vivir. Esto que Jesús manifestó es lo que el Padre quiere manifestar contigo y quiere manifestar conmigo. Su sabiduría puede ser expresada y manifestada aún sin decir una sola palabra. Pero ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comenzamos tú y yo para poder disfrutar de esto? ¿Se trata entonces de nada más pedirle a Dios que nos la dé? Pues eso es lo que esta noche vamos a entender con mayor claridad. ¿Sí? Para que podamos participar de su sabiduría, es preciso que entendamos cuál es la única fuente. ¿Cuál es la única fuente desde la cual fluye esta sabiduría divina, que es de la que tú y yo somos invitadas a participar? Y Proverbios 2:6, ahí nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tu papá es el que da la sabiduría. Él es el que la otorga, Él es el que la concede, Él es el que te la brinda gustosamente. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, también aquí podemos escuchar a Dios diciéndonos, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos,
abundantemente y sin reproche, y les será dada. Así que la sabiduría tiene una fuente. Escúchame bien, tiene una fuente. No dos ni tres, tiene una. Y esa fuente es Abba, es nuestro Padre. Él es la fuente y Él está diciendo, si la estás buscando, hey, ubícate, ¿sí? Yo soy la fuente. Y Él nos dice que Él es el que la proporciona, Él es el que la posee, pero también es el que la provee. El papá que tú y yo tenemos es un papá sabio. Y dice la escritura en Judas 1:25, dice ahí, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro Padre es el único y sabio Dios. Así que empecemos por ahí. Tenemos un Padre y nuestro Padre es sabio. Y es a Él a quien tú te diriges cuando estás en tus pláticas, cuando estás presentándole diferentes situaciones por las que atraviesas. Y es preciso que entendamos que tenemos un papá sabio. Y este papá sabio la posee la sabiduría, pero nos la provee. En otras palabras, Él no nos está diciendo, yo poseo toda la sabiduría. Y cuando quieras un poquito, pues ven a ver si te voy a dar. Él nos está afirmando que Él nos la da y que viene de su boca y que de ahí proviene el conocimiento también y la inteligencia. Ahora, entendiendo todo esto, quiero invitarte que vayamos juntas a esta sabiduría divina, dónde se encuentra, porque finalmente Él la da, pero ¿dónde está? Y en Efesios capítulo 1, versos 7 y 8, quiero que vayas ahí junto conmigo, porque es muy importante que lo leamos juntas. Y veamos que esto que Él dice que nos da, finalmente, ¿dónde está operando? Y voy a leerlo mientras tú también lo buscas en la escritura. Y dice así, está hablando de Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sigo leyendo hasta el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y pongamos particular atención en el versículo 8, porque dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nuestro Padre nos ha hecho sobreabundar. Fíjate la palabra sobreabundar. No dice nada más que te dio mucho. Porque sobreabundar rebasa el que alguien te dé lo suficiente. Tu Padre dice que Él se ha encargado de darte en abundancia, excedente abundancia, su sabiduría y su inteligencia. Entonces, papá es el que provee la sabiduría y es el que la posee. Pero Él nos la ha dado y nos ha hecho a ti y a mí poder disfrutar de ella de manera que podamos rebosar y poder nosotros también manifestarla a otros. Entonces, la sabiduría de Dios no es algo que si tú eres su hija veas ahora de manera distante. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, todavía Dios no habitaba dentro
de aquellos que le habían creído. Dios estaba de manera externa. Entonces, cuando en el antiguo pacto alguien pedía la sabiduría, pues la sabiduría pues estaba afuera. ¿No es así? En el antiguo pacto, Dios todavía no podía habitar dentro de aquellos que le habían creído. Entonces, en el antiguo pacto, lo que sucedía era que la sabiduría se buscaba afuera. Pero en el nuevo pacto, en el cual tú y yo ahora podemos participar como sus hijas, Él nos está diciendo, mira, ya no busques la sabiduría en lo externo. Y ya no estés tratando de encontrarla como si estuvieses buscando algo que se te perdió. Yo la encontré y yo la tengo. Y Dios nos está haciendo ver que Él no se ha escatimado en darnos la sabiduría de a poquitos. Él nos dice, yo me he encargado de hacerte sobreabundar en la sabiduría. Y quizá al oír esta escritura, tú te hagas la pregunta, ¿y si Dios ha hecho eso en mí, por qué a veces me siento que ando cascabeleando y rebotando de un lado para otro? ¿Por qué si Él me ha dado esta sabiduría en abundancia, yo a veces siento que ando, pero como trompo, girando, 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 y no sé ni para dónde? Aquí está la respuesta de nuestro Padre. Él ya lo hizo, pero tú y yo necesitamos poder recibirla y necesitamos poder participar de ella. Por eso, Él nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. ¿Y sabes por qué quiere que la pidas? Porque Él quiere que de manera consciente y voluntaria tú te dispongas a recibirla. Y ahorita vamos a entender esa parte. Pero en esto que ahorita estamos recibiendo, fíjate, estamos entendiendo que solamente hay una fuente de sabiduría y esa es nuestro Padre. Él dice, yo me presento a ti porque yo soy sabio y yo la poseo, pero yo te la he dado en abundancia y te he hecho sobreabundar. Y lo hermoso de esto es que podamos nosotros ver que no solamente Dios es sabio, sino que Jesús, nuestro hermano mayor, dice estas palabras. Dice que las palabras que yo les hablo, dice que son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús habla son sabiduría, porque al inicio de esta conversación empezamos recordando que la sabiduría es árbol de vida y que la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces Jesús nos dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, mira cómo esto se arma. Tienes un padre sabio, pero tienes un hermano mayor, que es la evidencia y la manifestación de esa sabiduría divina. Las palabras que él hablo no vienen del mismo, vienen del Padre, y él mismo así lo declara. La escritura, mientras Jesús estuvo en esta tierra y era pequeño y crecía, fíjate lo que dice en la palabra, dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. Así que la sabiduría no fue parte de Jesús cuando inició su ministerio. Nada más, wow, inició su ministerio y ahí apareció la sabiduría. Sino que él, a lo largo de todo su crecimiento, desarrollo, la sabiduría de Dios estaba allí en su corazón y estaba manifestándose en los diferentes escenarios de su existencia. Pero fíjate que es bien importante que podamos ver quién es nuestro Padre con respecto a la sabiduría, quién es Jesús con respecto a ella, porque antes Dios no habitaba dentro de ti, pero hoy tú eres su hija. Y hoy tú eres la habitación de su presencia. Conforme tú conoces quién es tu Padre, entonces tú puedes echar mano de lo que Él te da. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que esta noche estamos aquí sentadas conociendo a nuestro Padre, conociéndole un poquito más. Y estamos empezando a vislumbrar
que tenemos un Padre sabio, que tenemos un hermano mayor que manifiesta y evidencia esa sabiduría. Y mira lo que dice la Escritura con respecto a Jesús también y la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1, 23 y 24. Y te lo voy a leer. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Jesús es sabiduría de Dios. Jesús, tu hermano mayor, es la manifestación de toda ella. Y por otro lado, también tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también participa de esto mismo. También es el responsable de ministrar y de hacernos a nosotras vivir y entender de qué se trata esta sabiduría divina. En 1 Corintios 2, 12 y 13, mira lo que el Espíritu Santo hace contigo y conmigo. Dice así, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo, con el consejo de la comadre, con todas aquellas cosas que parecen a veces muy lógicas, ¿no? Pues sí, suena muy acertado, suena muy lógico. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Él dice que Él te enseña lo espiritual. Y es aquí donde entra la sabiduría divina, la sabiduría de nuestro papá. Así que hoy Él quiere que tú y yo podamos ver esto. Si yo te pregunto, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde habita al que tú has aceptado como Padre? Yo sé que tu respuesta va a ser, Él habita dentro de mí. Entonces, si Él habita dentro de ti, y ahorita que hemos nosotros visto que tienes un Padre sabio, que tienes un hermano mayor que es la manifestación de esa sabiduría divina, y que tienes al Espíritu Santo que es el encargado de enseñarte esa sabiduría, acomodando lo espiritual a lo espiritual en tu corazón, entonces vuélvete a hacer la pregunta, ¿dónde habita mi Padre? ¿Dónde habita Dios? Y al responderte de nuevo y poder ver tu ser y tu vida como ese templo, esa residencia, esa casa en la que Dios habita, es preciso que entonces empieces a visualizar que la sabiduría de Dios ya no anda por allá, lejana, distante. Que esa sabiduría divina ha sido instalada en tu interior. La sabiduría de Dios está instalada dentro de ti. Entonces, si tú te has preguntado por qué si Dios me ha hecho sobreabundar en su sabiduría, yo a veces estoy dando de tumbos de un lado para otro, rebotando, como canica. La respuesta es esta. Cuando alguien instala en tu casa, vamos a poner el ejemplo, te instalan una nueva lavadora. El que te hayan instalado la lavadora nueva en tu casa, ¿ya garantiza que toda la ropa en tu casa está limpia, lavada, doblada, planchada y en los closets? No, ¿verdad que no? Te instalaron la lavadora, pero eso no es sinónimo de que ya está la ropa lavada, planchada, tendida, puesta en los closets y por color, ¿no? Entonces, nuestro Padre ha instalado su sabiduría en nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Y qué leímos ahorita? Que el Espíritu Santo es el responsable de enseñarte sabiduría divina, no humana. Eres su templo, eres su habitación. Y es necesario que dejemos de vernos como mujeres distantes,
que están buscando la sabiduría allá afuera, que están en busca de esas respuestas, que están en búsqueda del conocimiento de papá, esa aplicación efectiva del conocimiento de papá a situaciones particulares allá afuera. En el nuevo pacto, yo como hija vengo a entender que la sabiduría de Dios la traigo instalada aquí adentro. Así que empecemos por ahí. La búsqueda de la sabiduría la hemos traído desenfocada. Hemos andado por aquí, por allá, por acullá. A ver que fulana, que me engana, me diga que, a ver si esta persona me aconseja. O sea, andamos buscando la sabiduría en otro lado y no me malentiendan. Ah, entonces no le debes preguntar a nadie. Ah, entonces no debes consultar con nadie. Ah, entonces no debes buscar consejo con nadie. No nos vayamos chueco, ¿sí? Dios nos ha hecho ser un cuerpo y nos ha permitido ser bendición entre nosotros y edificarnos mutuamente. Pero estamos hablando de la fuente. Acuérdate que estamos hablando de dónde está la fuente. Y la fuente de la sabiduría es Abba. Es Dios mismo, manifestado en Dios Padre, en Dios Hijo, que es nuestro hermano mayor, y en su Espíritu Santo. Pero dime si esto no nos trae a la luz de poder nosotras vernos como Él nos ve. Él nos ve como mujeres sabias. ¿Cómo te ves tú? Y no estoy haciendo silencio para que me abran el micro y me den una calificación. Estoy haciendo esta pausa para dejarte pensar por un segundo. ¿Cómo te ves tú? Y Él hoy nos quiere convencer, no informar. Él nos quiere convencer de lo que ya está instalado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque así a Él le plació. Él ha instalado esta sabiduría divina en nuestro interior, trayendo este ejemplo que es muy así cotidiano, de que te instalan una lavadora nueva en tu casa. Entonces, lo siguiente sería, pues es que tengo que usarla, ¿no? Tengo que usarla, porque puedes seguir usando la batea que está fuera en tu patio, o puedes seguir lavando en el baño ahí con la cubeta y tendiendo la ropa donde puedas. El que te la hayan instalado no garantiza que ya todo está bien. ¿Qué tienes que hacer? Pues usarla, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, eso es lo mismo. Necesitamos, pero a veces cuando nos instalan una lavadora nueva, no sé si les ha sucedido, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo se usa? Es que tiene muchos botoncitos, porque yo estaba acostumbrada a una que nada más decía prendido y ya. Pero esta como que tiene un tablero y ¿cómo se usa? Bueno, pues lo que nuestro Padre nos ha instalado adentro de nosotros, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que viene con el instructivo y el instructor, el Espíritu Santo. Entonces no pasa como a veces nos hacen, ¿no? Ya señora, ya le instalé la lavadora y se va el técnico. Y luego tú te quedas ahí pues un poquito confundida tratando de ver cómo se prende, qué se hace, ¿no? Con la lavadora. Lo hermoso y lo maravilloso de esto es que Dios ha instalado dentro de ti que eres su hija, su sabiduría divina. Y no te ha dejado ahí sola. Ay, a ver, ahí tú le picas. A ver qué pasa. No. Ha dejado dentro de ti al instructor, al responsable, de que lo puedas vivir y lo puedas entender. Pero nada de esto vamos a poder nosotros verlo y recibirlo si primero no nos ubicamos en entender que solamente hay una sola fuente de sabiduría, divina. Hago la aclaración, porque de sabiduría humana hay
un sinfín, ¿no? De sabiduría humana hay, pero ahora sí que para dar y repartir. Pero la sabiduría humana, la sabiduría divina que nuestro Padre ha puesto en nuestro interior, dice que nos la ha dado y nos ha hecho sobreabundar en ella. Entonces, mira, esta sabiduría, para que puedas participar de ella, tú necesitas estar dispuesta y disponible a recibirla. Por eso Él dice que si tienes falta de sabiduría, que tú la pidas. Pero Él no está diciendo que la pidas porque no hay, porque se le va a acabar o porque a lo mejor lo tienes que convencer. Es que a lo mejor yo tengo que convencer a Dios de que me la dé. No, no, no. Él ya la dio, pero Él quiere que tú la pidas porque Él quiere que tú de manera consciente y voluntaria participes de ella. Dios no va a hacer a ninguna mujer vivir sabiduría a la fuerza. Esto necesita de tu elección consciente y voluntaria. Él quiere que tú puedas tener la capacidad de decidir si participas de este acceso que te es concedido o no. Ahora, después de que Dios dice que la pidas, en el libro de Santiago, donde estábamos leyendo, continúa diciendo, pero pida con fe. Fíjate, Dios dice que cuando pidas la sabiduría, que pidas con fe, no dudando nada. En otras palabras, lo que papá te está diciendo es, disponte a recibir la sabiduría y pídela, pero pídela como hija. Pídela como hija. Deja de limosnear lo que se te ha dado como herencia. Y lo voy a repetir. Deja de limosnear lo que se te ha dado como tu herencia. Yo me he visto a mí misma en ocasiones limosneándole a Dios. Dios mío, ayúdame, que es que aquí yo ya... Y llore, llore, llore. Y no es que esté mal que llore, ¿sí? O sea, es que vengo con Él en una posición de limosnearle, que me dé lo que Él ya me entregó como mi herencia. Tú y yo somos llamadas a ser hijas, pero somos llamadas a la par a ser herederas. Y cuando Él dice, pídala con fe, no dudando nada, es que Él te está diciendo, es tiempo de que pidas esto, pero que lo pidas como hija. No que lo exijas como la mandamás que tiene derecho, porque ninguna de nosotras que es mamá, ninguna de nosotras que es mamá, pues espera que el hijo venga a decir, tronando los dedos, a que se le dé, ¿no? Él está diciendo que tú eres su hija y que es preciso que esto que te pertenece y que ha instalado en tu interior y que tú estás lista para participar, que tú puedas venir y conscientemente como hija, tú te dispongas a recibirlo. Así que esto viene a destruir todo residuo de víctima, todo residuo de autocompasión o de autolástima en el que muchas veces nos metemos. Y Él viene y nos dice, mira, para que participes de mi sabiduría, es preciso que vengas y te ubiques de nuevo y puedas venir y pedirme esto como hija. Puede que estés en medio de una situación difícil y estés llorando, porque se puede estar llorando, pero eso no te quita de tu posición, de tu identidad y de tu naturaleza, en la que le dices, papá, yo sé que tú me lo has concedido y yo quiero tu sabiduría. No quiero el consejo de la persona de esta, que suenan muy bien. Quiero tu sabiduría. Entonces, fíjate que aquí estamos viendo dos cosas. Estamos viendo que la sabiduría de Dios viene de una sola fuente y que viene de su boca.
De su boca viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Pero mira cómo también la fe, dice la Escritura, que la fe viene ¿por qué? Viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces mira qué interesante que también la fe viene por escuchar a Dios. Entonces cuando tú lo escuchas, dice que la fe viene por oír y el oír por su palabra, pero Él nos dice también acá que de su boca viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, aquí no nos confundamos entre lo que es fe y lo que es sabiduría, porque la fe es el poder que te da Dios para creerle. Esa es la fe. La fe es el poder que Él te da para poder darle crédito a su palabra y anclarte ahí. Pero la sabiduría difiere de la fe en que la sabiduría es la aplicación práctica, efectiva, de su conocimiento para una situación específica o particular. Y para ello déjame darte un ejemplo, un testimonio, para que puedas entender cómo la fe trabaja con la sabiduría, pero finalmente son dos cosas distintas. Ellas están presentes, operando, porque no hay manera de que tengas sabiduría sin fe. Pero creo que esto puede ayudarte a que tengas un panorama un poquito más claro. Muchos de ustedes saben que hace 3 años aproximadamente iniciamos un proceso con médicos por la situación y la condición de salud en la que se vio mi esposo. Él fue diagnosticado con cirrosis hepática. Previo a este diagnóstico, justo antes de ir a la primera cita médica que tuvimos, que no sabíamos qué era, solo sabíamos que él se sentía muy mal, muy mal. Íbamos a ir al doctor, ya teníamos la cita, y un día antes fui al súper y yo estaba un poco acongojada porque todo era incierto, no teníamos seguro médico. Y mientras estaba en el súper, platicaba con mi padre de la situación en mi corazón, y cuando salí al estacionamiento y guardaba las cosas en mi carro, él directamente habló a mi corazón y me dijo esta parte del Salmo 23, pero me la dijo a mí. Yo aderezo mesa delante de ti en presencia de tus angustiados. Y cuando yo oí eso, mi corazón se estremeció y, y ahí seguí guardando el súper y solo podía darle gracias a Dios porque en medio de toda la incertidumbre que podíamos estar viviendo, yo sabía que Él me estaba diciendo, yo tengo todo arreglado. Ahora, yo te digo ahí, ¿qué entró en ese momento en mi corazón? Para que puedas entender la sabiduría y la fe, ¿ok? Mira, en ese momento mi corazón que estaba acongojado fue traído a fe, ¿sí? Y me subí al carro y manejé a mi casa y mi plática con él era, yo te doy gracias, porque no sé qué sigue, pero sé que tú dices que te vas a hacer cargo y que eres responsable de todo. ¿Qué entró ahí? Ahí entró a operar la fe, que viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, te platico rápido qué siguió para que tú puedas ver de alguna manera cómo la sabiduría participa de todo esto. Cuando nosotros así lo permitimos. Entonces vino la primera cita médica y pues una anemia severísima que necesitó de 4 transfusiones de sangre. No sabían todavía qué era, por qué está con la anemia, y de la anemia vino que encontraron unas varices esofágicas terribles en todo su esófago, estaba lleno de varices. Y las varices ahora, ¿por qué están? Y las varices eran una disfunción del hígado. Analizan el hígado y el hígado está cirrótico. Pero no acabó ahí, porque está cirrótico. Mi marido no toma alcohol y nunca lo ha hecho. Y ahora ese es otro enigma. Entonces te das cuenta, la situación médica seguía avanzando
en tratar de entender por qué estaba en ese estado. El médico que lo atendió durante meses agotó todos sus recursos por tratar de entender y dar una explicación a ese diagnóstico. No la encontró. Y finalmente el doctor fue honrado al decirnos, he agotado todos mis recursos y no puedo entender por qué usted tiene esa enfermedad. Necesito mandarlo a un hepatólogo. Entonces, cuando nos transfieren al hepatólogo y ya nos dan el diagnóstico de cirrosis y todo, he ahí donde yo te estoy platicando que la fe nos sostuvo a lo largo de todo ese tiempo y nos ha sostenido hasta hoy. Pero déjame darte un ejemplo en particular en donde la sabiduría de Dios específicamente tuvo que actuar. Y es que cuando llegamos con el hepatólogo y ya nos dijeron cuál era la situación, porque la cirrosis hepática también tiene muchos niveles. Y el nivel a donde lo pusieron es en el inicial. Entonces, el hepatólogo nos presentó esto. Usted, señor, no le puedo dar ninguna pastilla, no existe pastilla, ¿sí? Para su caso. Tiene que cambiar completamente su alimentación. Yo estoy ahí sentada junto a él y la verdad lo que el médico está diciendo y se lo está hablando a mi marido, ustedes saben, somos esposas, nos involucra a nosotros completamente. Porque si él tiene que cambiar de alimentación, entonces la que tiene que cocinar, pues tiene que cambiar la manera en la que cocina. Entonces el médico está presentando todo por escrito, todo lo que él tiene que dejar de comer. Y entonces por mi cuenta es todo lo que tengo que dejar de cocinar. ¿Sí me entienden? Entonces no es como, bueno, denle la lista a él, ¿no? Y que él salga de aquí y pues que se compre lo que dice el doctor. Es así como, bueno, los dos, ¿no? Estamos involucrados en el asunto. El punto al que quiero traerte es que en lo personal, esta situación que hemos vivido no solamente ha sido una aventura de fe, sino ha sido una aventura de sabiduría, porque ha sido dejar de preguntarle a Dios, ¿qué hago, Dios? ¿Se acuerdan que la sesión pasada decíamos, a veces queremos sabiduría y ¿qué hago, Dios? ¿Cómo lo hago, Dios? ¿Cómo lo hago? Fíjate, yo. ¿Qué hago? ¿Quién? Yo. ¿Sí? A dejar de estar haciendo preguntas humanas para venir a hacer preguntas divinas y recibir respuestas divinas. Entonces, es venir con él y poder decirle, papá, ¿qué hacemos? En lugar de decir, ¿qué quieres hacer con mi marido? Es, padre, ¿qué quieres construir en mí y conmigo? Porque cualquiera diría, el que está enfermo es él. ¿Cuál? O sea, ¿yo qué tengo que ver? No, 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 no. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que construir tú en mí y conmigo? Cuando todo esto se dio, la situación en la que él estaba diagnosticado, pues era de una cirrosis que de seguir avanzando un poco más, podía entrar en ser un paciente candidato para trasplante de hígado. Para allá iba la cosa, si esto no tomaba otro rumbo. Entonces les platico esto para que entiendan la seriedad del caso. Entonces es aquí donde el doctor nos presenta todo esto. Y entonces el dejar de preguntarle a Dios, ¿y ahora qué hago? Dios, ¿cómo le hago? Ay, Diosito, ayúdame. Oigan todas esas palabras, ¿sí? Porque nos son muy familiares, ¿sí? Pero ninguna de estas expresiones, preguntas, finalmente te conectan a sabiduría divina. Porque mientras yo le pregunte a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo estoy asumiendo que la que construye y la que edifica soy yo. Y tuve que venir al hecho de decir, papá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi esposo tenía que dejar de tomar refrescos. Y ustedes saben que dejar de tomar las sodas es difícil.
Él tomaba 3 al día. Y entonces cualquiera de nosotros puede decir, bueno, pues que él se las ingenie, que a ver cómo le hace, ¿sí? Pero déjame decirte que en esta situación nosotros éramos los dos, los dos estábamos en medio de esa misma situación. No era su enfermedad, ¿sí? Era nuestra aventura de fe de ambos. No se trataba de entregarle a él la lista de cosas para que él se fuera a hacerlas, sino que esto me involucraba a mí tanto como a él. Y las preguntas en mi vida tuvieron que dar un giro completo. Y tuve que dejar de estar preguntando cómo le hago, para venir a preguntarle a mi papá, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo? Acuérdate que la sabiduría también tiene que ver con los tiempos. ¿Cuándo, papá? ¿Cuándo lo hacemos? Y esto ha sido una escuela de sabiduría para mí, en la que no me he graduado. Ni voy a poner aquí los diplomas, ni las medallas, ni de ningún tipo de cosa, porque es la escuela a la que como hijas amadas somos llamadas a participar. El proceso de cambio que tuvo que ocurrir en la cocina tuvo que empezar en mi corazón. El proceso de cambio que tuvo que ocurrir en nosotros, en toda la dinámica que había que llevar aquí, a fin de contribuir a la recuperación del hígado, tuvo que comenzar con lo que yo le estaba permitiendo a mi papá en mi corazón que sucediera. No se busca la sabiduría afuera. La sabiduría, tu padre ya la instaló en tu interior. Y no se trata de cómo le hiciste mano, y qué hiciste mano, y qué le dijiste mano. ¿Cómo? No se trata de eso. Porque no hay recetas, ¿sabes? No hay recetas. Pero sí tenemos esta provisión divina que hoy nosotras podemos estar conscientes que está a nuestra disposición, no solamente cuando están los problemas grandísimos, porque puedes tú decir, una enfermedad de ese tamaño, pues es una cosa grande y seria, en la que la vida de una persona está en riesgo. Sabiduría no nada más está disponible para cuando tienes un problema. La sabiduría está disponible para ti, para mí, porque somos hijas. Y está a nuestra mano 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro Padre no escatima en la cantidad de sabiduría que ha depositado en nuestro interior y que va a seguir ministrándonos en todas y cada una de las situaciones que enfrentemos. Te platico esta parte del testimonio, que quizá en otro momento has oído, pero para ilustrarte nada más cómo la fe te permite huir a Dios y te permite anclarte ahí. Pero luego viene en el proceso la sabiduría. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo dejamos, siendo mexicanos, de comer arroz y tortilla? Que era una de las cosas, te lo pongo como ejemplo. Y tú dices, imposible, ¿verdad? O sea, imposible. Y así, ¿no? Muchas otras cosas que están ahí que te digo, no son recetas para nadie, ni vienen al caso los detalles, porque no es de eso de lo que te estoy hablando, sino de cómo participamos con Dios en el proceso de ver la aplicación efectiva del conocimiento de papá en una situación particular. Y ahí donde yo acepté la invitación de mi papá a venir a vivir esto con su sabiduría y a entender poco a poquito y a ir viviendo poco a poquito de qué se trata esto. Mi esposo, mi mamá lo ha visto, vino de no comer ensaladas, 0 ensaladas. Hacía ensalada y decía, a mí sírveme de todo, pero no ensalada. Vino de 0 ensaladas
a comer ensaladas casi todos los días. Y dime si esto no es un proceso divino, porque a la edad de nuestros esposos ya no están en la etapa de los niños, ¿no? Que, pues ahí te lo comes a la fuerza, si no quieres no te doy postre, en fin, ¿no? Entonces ha sido un proceso que Dios mismo ha hecho no solamente en nuestro cuerpo, no solamente en nuestros hábitos alimenticios, sino en todo nuestro ser. Porque su sabiduría divina, ¿sabes qué va a hacer? Te va a transformar. Su sabiduría divina va a transformar todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. En la sabiduría de Dios no hay recetas. No hay A, B y C. Y repítelo igualito, porque te va a salir como si fuera una receta de pastel. No hay recetas. Es solamente el escuchar a papá y el participar de lo que el Espíritu Santo, que es el responsable de instruirte y de enseñarte a vivir su sabiduría divina. Lo hermoso de lo que esta noche estamos recibiendo es poder vernos a la luz de su verdad y dejar de vernos como mujeres carentes de sabiduría divina, como mujeres que andan en busca de eso, ¿sí? Mujeres que necesitan de la sabiduría de Dios, pero ahora sí que andan tras de ella. Y hoy Él nos dice, tú eres mi hija y yo soy tu papá y soy sabio. Y te he hecho sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. Y tu hermano Jesús, que habita en tu interior, es la evidencia y la manifestación de esa sabiduría. Y el Espíritu Santo es el responsable de hacerte, de enseñarte esta sabiduría divina. Así que esto está operándose en nuestros corazones. Y Él nos dice, esto viene de mi boca. ¿Me vas a escuchar? Esto viene de mi boca. Entonces, mira cómo fe es vital. Fe es vital. Y la sabiduría no es esporádica, no es así como, ay, papá le dio sabiduría a Magno un día, ¡pling! Y le cayó todo del cielo y pum, ya, entendió. No, ha sido un constante aprender y entender y seguir descubriendo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿A dónde nos ha llevado esta intervención del Padre? ¿A dónde nos ha traído papá con el estado de salud de mi esposo? Te lo resumo rapidito, ¿sí? De estar una vez al mes, una vez cada 6 semanas, teniendo una endoscopía para tratar las varices esofágicas. Y esto se repitió como 7 veces. Luego las cirugías endoscópicas eran cada 3 meses. Luego eran cada 6. Pues nada más te comento que le acaban de hacer una endoscopía en noviembre y el doctor dijo, no encontré varices y no lo quiero ver hasta dentro de un año. Entonces mira cómo la fidelidad del que promete, se ha hecho evidente y se ha hecho manifiesta porque Él así me lo ha hecho ver, ¿sí? Y es aquí donde nosotros seguimos viendo cómo los doctores dicen una cosa y Él tiene la última palabra. Pero es preciso que tú te dispongas. Y si tú has estado diciendo, no, es que yo necesito que mi hijo entienda, es que yo necesito que mi marido lo oiga, es que yo necesito que él agarre la onda. ¿Sabes qué me dijo mi papá? La que tiene que agarrar la onda eres tú. Y tú te pones así como, pero si yo no soy la enferma. No, no, pero estás en este escenario con un propósito. Y eso es lo que he platicado con algunas de ustedes en situaciones difíciles que dices, no soy yo, es que es mi hija, es mi
mi hijo, es mi hermana, pero tú estás en medio de ese proceso y tú lo estás viviendo y tú requieres de la sabiduría de Dios. Entonces, dejemos de estar pensando que esto necesita empezar en alguien más. Es necesario que nos ubiquemos esta noche y vengamos al entendimiento y a la comprensión de que aceptar esta invitación de parte de Dios es entrar en una escuela de fe y en una escuela en la que vas a aprender a vivir sabiduría con Él. Entonces dejemos de vernos como mujeres que están rebotando tan, 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 o girando como trompo. Y empecemos a ver dentro de nosotros lo que nuestro Padre ha instalado, ha dispuesto y que nos ha hecho sobreabundar. Y vas a decir, yo no lo había visto, pero hoy nuestros ojos son alumbrados a su verdad y somos traídas a poder vernos como Él nos ve. Así que esto es su sabiduría divina. Y Él nos dice, yo soy la fuente. ¿Me vas a recibir como tal? Dejo el micrófono abierto para que ustedes puedan comentar y veo cabecitas que creo que están listas para comenzar. Así que dejo el micrófono para quienes quieran hacerlo. Adelante, Silvia. Gracias, Magno. Bueno, yo quiero empezar compartiendo un versículo que me regaló una hermanita en un platito que me ha hecho entender muchas cosas. El versículo es Colosenses 4:6, que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto a mí me ha quedado muy claro para poder actuar en amor y viva la paz, ¿no? Con toda la humanidad. Y lo traigo inmediatamente en cuanto empezaste a dar la charla, se me vino a mi corazón y a mi mente porque ya se me quedó grabado, pero grabado en el corazón, la palabra de Dios de cómo debe de ser una hija. Ahora, sabiduría o inteligencia espiritual. Entiendo perfectamente ahora lo que Dios quiere para mi vida. Y quiere que yo, inteligencia espiritual o sabiduría, que yo le consulte las cosas. Que no actúe en mi yo. Que si yo le consulto las cosas, que si le pido sabiduría para una u otra situación en mi vida, yo actúe conforme a su voluntad. Estar atenta para lo que Él me va a hablar, para que actúe conforme a lo que Él quiere. Eso es andar en la vida divina. Eso entiendo. Entonces, a mí todas estas pláticas me han hecho entender muchas cosas. A veces uno anda en su yo. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿No? Pero ahorita eso creo que ya pasó a segundo término, ya no lo ocupo, porque sé que el constructor, el que tiene la última palabra es Él. Y que si yo ando en fe y siendo una hija obediente, como ahora me siento una hija. Estoy actuando conforme a la voluntad que Él quiere, ¿no? Y entonces lo que voy a recibir son puras buenas consecuencias y voy a dar fruto y eso va a llenar de gozo mi vida porque ya voy a consultarlo, o sea, tengo que aprender, porque no quiere decir que desde ahorita ya lo estoy haciendo, ¿no? Voy a aprender a consultarlo. Eso para mí es lo que Dios me ha hablado a través de ti el día de hoy, que tengo que consultarlo en mi diario vivir.
en mi diario vivir. Y eso es lo que va a traer fruto en mi vida y voy a sentirme así como hija suya. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias a Dios por lo que Él está permitiendo que veas esta noche, y en ese aprender a consultarlo, Él hace hincapié en cómo lo vamos a consultar, ¿verdad? En dejar de limosnear lo que por herencia ya se nos ha concedido. Y muchas veces pensamos que por mucho lloriquearle a Dios o suplicarle, ¿no? Ay, es que ya le dije a Dios. Pensamos que por ese tipo de charla es como vamos a recibir. Y precisamente en donde estamos viendo que Dios nos habla de sabiduría y nos dice si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? El cual le va a dar sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Entonces ahí nos está hablando nuestro papá que, que si pedimos mal, ¿no? Pues no vamos a recibir, no vamos a recibir. Y es ahí donde entra esto que he estado de parte de papá trayendo aquí a la charla, y es: hagamos preguntas divinas para recibir respuesta divina. Y dejemos de un lado el estar cómo le hago y cómo salgo de esta y ahora qué voy a hacer, porque no les voy a negar, cuando yo salí de aquel consultorio la primera vez con ese papel que decía que dejaran de cocinar todas esas cosas, me dolía la cabeza, o sea, me dolía la cabeza. O sea, yo salí de ahí diciendo, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿No? ¿Y, y qué vamos a comer? ¿No? Y entonces, pero el punto es que por obra y gracia de papá no me quedé ahí atorada. No me quedé ahí, y ahora qué vamos a hacer, y yo ya te dije, mira, ¿no? Sino que papá me fue llevando, él lo hizo, él me fue llevando y me sigue llevando todavía, ¿sí? Y es ahí donde entra lo que tú compartes, Silvia, ¿no? Estamos aprendiendo a consultarle, ¿no? Pero a consultarle sabiendo quiénes somos y entendiendo quién Él es. Porque entonces el diálogo es de comunión. Es un papá que habla con su hija. No es un señor que habla con una vecina, ¿no? Y la verdad es que mientras estemos atoradas en, ay, ¿cómo le hago? Y que quién sabe qué. O sea, no es un diálogo de una hija heredera con un papá. Es una mujer ahí que está afligida y que anda buscando cómo salir del hoyo. Entonces, si te has visto alguna vez en un escenario parecido, es nada más para que entiendas, hoy puedo ver que tengo a un papá responsable de construir y de edificar, que me invita a mí a participar de sus obras. Y eso fue lo que yo tuve que entender. El que sabe las mejores recetas de cocina que existen, ¿sabes quién es él? El papá sabio que yo tengo. Y tuve que venir a mi papá a consultarle cómo cocino así, ¿no? Y hermoso como él me fue poniendo y llevando y así, y sigue todavía. Y la verdad, comentaba con mi mami ahora que vino por acá, yo le decía, es que aunque ha mejorado mi esposo y todo, le digo, si ahorita tuviéramos oportunidad de regresar a comer como comíamos, ya no queremos. Ya nos gustó así, ¿no? Ya le agarramos tanto sabor a esta manera de comer más saludable y todo que seguimos en esto. Y lo hermoso de todo es entender que cuando la sabiduría de Dios entra, no solamente es porque toca tu cuerpo, ¿no? La sabiduría de Dios viene, involucra todo tu ser. Así como cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, así como cuando se encontró con la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Todo su ser fue transformado.
Y de esa manera es como la sabiduría de Dios opera en tu interior. Por eso es que la sabiduría divina te vivifica. ¿Qué produce en ti? Vida. ¿Y sabes qué produce? Vida en los que están alrededor de ti también. Porque cuando regresamos meses después con el médico y le preguntaba al doctor a mi esposo, ¿ha sufrido mucho ahora con lo que come? Y mi esposo, no, pues ahora como más rico. Pero pues, ¿qué come, señor? ¿No? Y ahí él platicando, todo contento, todo lo que está comiendo. Y el doctor, a ver, señora, cuénteme, ¿qué es lo que está cocinando? O sea, hasta el mismo doctor estaba un poco impresionado del ambiente, de la paz y del gozo con el que estábamos abrazando el cambio. Y él decía, es que la gente viene pero frustrada, trinando, echando corajes, diciendo que yo lo tengo castigado, que yo los castigo comiendo así. Y hago énfasis en que el doctor no es nutriólogo, es un hepatólogo que ve el hígado. Entonces, el punto está en que donde le damos entrada a la sabiduría de papá, él nos transforma. Así que gracias a Dios por lo que hoy estás viendo, Silvia, porque cuando hacemos preguntas divinas, recibimos respuesta divina. Y él va a seguir haciendo su trabajo contigo. Así que el micro sigue abierto. ¿Quién más nos comparte? No, bueno, pues aquí les platico yo algo que me pasó y que buenas noches a todas. Fíjate que me pasó algo muy curioso hoy y pues muy a la vez pues feo, ¿no? Porque nadie quiere tener pleitos con las vecinas, ¿no? El chiste es de que hace tiempo tenía yo aquí una vecinita enfrente que es hija de la dueña que me renta y pues que ella es de una religión que le llaman la luz del mundo y ella vivía sola con su hija y pues bueno, la verdad es que ahí te das cuenta realmente cuando hay un fruto de vida, no para juzgarla ni criticarla ni mucho menos, pero era una mujer ruidosa, incorrecta, así mal, ¿no? Pero ella cantaba mucho alabanzas del coro a Dios, o no sé, ¿no? De su congregación. Entonces, bueno, el chiste es de que pasó, se casó, se fue de aquí, y la verdad, varios vecinos lo agradecimos, ¿no? La verdad. Este, pero ya regresó. Y regresó sola porque pues, tuvo creo que problemas ya con su pareja y pues bueno, ya regresó, su mamá le dio un departamentito aquí enfrente y todo, y pues volvieron los ruidos. Entonces hay veces que se despierta a las 5:30 de la mañana, cuarto para las 6 de la mañana, y empieza a lavar trastos en el lavadero y pues acarrear agua y a hacer mucho ruido y pues, la gente está durmiendo, ¿no? Entonces a mí sí o sea, sí me da coraje. Me enojé porque pues porque, ¿por qué no respeta? ¿No? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que ver desorden en su vida? Entonces, pues ya, el chiste es que nunca reclamé, nunca dije nada, pero tampoco se lo expuse a mi Dios, tampoco se lo expuse a mi papá, sino que le dije, ay, ¿por qué la volviste a traer? ¿Por qué permitiste que regresara? ¿No? Hoy. Entonces, bueno, el chiste es de todo esto, que en un día así muy común y normal, yo llego de la oficina y me encuentro a su mamá. Su mamá no vive aquí. Me encuentro a su mamá y me llevo muy bien con ella, la estimo mucho, la aprecio. Este, le hablo- Dios ha permitido hablar con ella cosas
muy hermosas de parte de la adopción, etcétera. El chiste es de que entre la misma familia, mamá, hijas, pues, no se llevan bien, tienen problemas, etcétera, etcétera. Y una de ellas es esta muchacha que es muy enojona, respondona y demás. Y bueno, el chiste es de que ya ahorita, en un día que yo llego muy común y tranquila, normal del trabajo, le platico, su mamá me hace preguntas y me platica y me pregunta, ¿y ya no ha hecho ruido mi hija? Y le dije, ay, sí, sigue de ruidosa, pero yo ve, hablando, ay, en mi carnota, sí, sigue, jajaja, y riéndonos y haciendo chistes de otras cosas y demás. Le digo, sí, pero ay, sí, de repente se levanta muy temprano y empieza a azotar este, ollas en el lavadero, entonces no. Pero ya voy a hablar con ella, ya le voy a comentar para que no lo haga tan temprano. Ja, 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 jo, jo, jo. Pasó. Pasó según yo, sin miramiento, sin problema, y jamás pensé, jamás consulté, jamás sentí, ni vi, ni practiqué, nada acerca de la sabiduría, sino que hoy salgo temprano y yo cerrando mi puerta y la vecina esperándome allá afuera desde su casa me gritó, ya no hago ruido, ¿eh? Me dijo, me saluda, buenos días, y yo, buenos días, ya no hago ruido, ya no te despierto, ¿verdad? Y yo, perdón, no, pues sí, de repente, pero tranquila, no pasa nada. Pues no pasa nada, ya estoy, papá, se soltó a decirme una cierta de cosas y yo, oh Dios, no, no, esto no está pasando. Pero como yo ya llevaba prisa porque ya estaban pasando por mí, le dije, oye, no sé qué te haya dicho tu mamá, pero, oye, discúlpame, tranquila. No, tranquila, que no sé qué, que tú, que... Y yo, bueno, ya no, dije, por favor, tranquila, y no pasa nada. Pero entonces ya me fui saliendo y le dije, ¿sabes qué? Hasta luego. Sí, que te vaya bien. Empezó a gritar no sé qué tantas cosas. Es su costumbre. O sea, no lo hace nada más conmigo, se lo hace a su mamá inclusive. Entonces, en ningún momento, Magno, en ningún momento, pero eso sí, estuve temprano orando, hablando con mi papá todo el tiempo, hablando de participar con él, hablando eh, del día, de que presento todo mi ser para él, para participar con él de lo que él tiene preparado para mí, y sopas, Magno. Obviamente no sucedió absolutamente nada divino ahí. Me fui con el coraje entripado y de repente dije, y ya después que caminé más, dije, Dios, ¿qué pasó? Sí me entiendes, ahora lo que yo me quiero dar a explicar o lo que yo quiero exponer delante de mi papá y delante de todos ustedes para testimonio es, yo estoy en fe, yo soy hija, me creo hija, pero sabes que en situaciones así definitivamente no veo nada divino que es de participar con mi papá. Y minutos antes, y lo digo abiertamente porque no que me pase todo el tiempo, por supuesto que no, porque si se recuerdan en los primeros testimonios que yo daba, me peleaba con los traileros y los microbuseros y demás. Ahora ya no manejo, ya no tengo auto, fui sabia. Entonces, pero pasa, ¿sí? Y ahí es donde yo ahorita tomo esta hermosa plática de mi papá para conmigo, la tomo para mí completamente también, de lo que Dios está hablando en mi corazón. Estuvo excelentemente hermosa, cae a mi espíritu en una forma tan especial, así la tomo, por lo que viví hoy, y se los comparto y digo, creo que
debo dejar de ser a lo mejor un poco menos religiosa y dejar a mi papá más participativo, ser más participativa con mi papá, en dejarlo a él, que eso fluya, ¿no? Porque debe ser, yo creo que natural, Magno, ¿no? Debe ser más bien divino, inmediato, porque así he estado escuchando en muchas otras pláticas donde a través de Cristóbal, a través de ti y a través de otros hermanos, dice, sucede inmediato. Entonces, obvio lo digo porque no quiero aprender de mi papá de esto, y pues tampoco es porque me lleve yo mal con las vecinas o algo, o quiera tener pleitos, no, 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 no. Pero sé que ella es una persona así, que es igual con su mamá, igual con quien se ponga. Pero aquí está, hay algo diferente, ¿no? Yo soy hija. Entonces, pues bueno, no quiero prolongarme porque sé que hay más hermanas en compartir, pero bueno, esto pongo delante igual de la mesa con mi padre. Gracias. Gracias, Lau, por compartirnos esta experiencia y esta vivencia que tuviste, porque nos vemos, nos identificamos contigo, porque aunque no nos ha ocurrido la misma vecina o la misma situación, nos hemos visto en casos en que nos hemos dispuesto con Dios a decir, Padre, yo quiero que vivir contigo este día y todo. Y luego lo que te topas en el día son eventos o situaciones que te dictan lo contrario. Y es así como, bueno, ¿qué pasó? Y necesitamos entender, ¿sí? Esas situaciones como la que tú describes, que todas hemos atravesado o estamos atravesando, son los escenarios ideales para que vengamos a vivir y a aprender sabiduría. Sabiduría no se aprende desde un escritorio tomando notas. Sabiduría se va a aprender en el laboratorio del diario vivir, en la vecina, en la mamá, el papá, la hermana, ¿sí? En esos escenarios es donde lo vamos a vivir. Ahorita que tú explicabas eso, que te pasó, Lau, me estaba acordando de esto del doctor que les expliqué. El hepatólogo que trata a mi marido es una bellísima persona. Es una persona de veras que no puedo ni describir la clase de persona que es. El hepatólogo. Pero les platiqué que previo al hepatólogo lo trató un gastroenterólogo por 3 meses, que fue quien hizo toda la investigación para saber por qué, ¿no? ¿Por qué tenía cirrosis? El gastroenterólogo, miren, un higadito, para no ponerle más cosas. Y, y solo les cuento una anécdota para que entiendan que me identifico contigo, ¿sí? Un día de esos en los que tenían que evaluar el nivel de cirrosis que tenía mi marido, le hicieron unos estudios de sangre. Y se los hicieron en el hospital un día que tuvo la cirugía y le sacaron un montón de tubos de sangre, pero un montón. Bueno, me dijeron, esos análisis tardan porque tienen que mandarte a no sé dónde y todo. Ok, pasa una semana y pues yo llamo y me dicen que todavía no está. Y de veras, yo les voy a decir, ese tiempo fue bien difícil y fue duro porque necesitas venir a vivirlo en fe. Imagínense, cirrosis, pero ¿de qué nivel? ¿Sí? Pasa una semana y me dicen, fíjense que todavía no están. Tenga paciencia, ¿sí? Ok, gracias. Pasan 2 semanas y sigo hablando. Y me dicen, pues fíjese que no, todavía no llegan los resultados. Ya es un poco raro, pero a veces sucede. Pasan 3 semanas. 3 semanas. Y llamo por teléfono y me dicen con toda la pena del mundo, pasándome de una persona a otra persona a otra persona, echándose entre ellos la bolita, que no saben por qué, pero las instrucciones que el médico dio de que sacaran sangre para hacer ese tipo de estudio a mi esposo no las llevaron a cabo.
En otras palabras, nunca le hicieron el estudio que usted ha estado esperando por 3 semanas, ¿sí? Y yo, de veras que esas 3 semanas, les soy bien honesta, fueron 3 semanas en las que yo estaba padre, o sea, mi corazón en el estómago, o sea, y en el asunto de padre, tráeme a fe, tráeme a fe. Me salen con esa en el teléfono y es ahí como tú dices, Lau, o sea, les digo lo que me estás pasando por aquí, ¿eh? Y tú dices, cambia de doctor, mándalo a volar. Mira, no, porque desde el principio Dios nos llevó con ese médico, porque aunque su carácter del doctor es muy raro, todos reconocen aquí que es una eminencia cuando está en el quirófano, ¿sí? Entonces es muy buen médico, pero en su trato personal. Entonces, porque yo me veo en esa situación, en ese momento les digo, ¿qué debo hacer? Pues necesitamos empezar el proceso de nuevo. ¿Y cuál es ese proceso? Que venga otra vez aquí por la orden, para que vaya, lleve a su esposo otra vez a hacerle el estudio de sangre. Y entonces son otras 3 semanas. Sí, otras 3 semanas va a tener que esperar para que le puedan evaluar. De veras, colgué, yo sentí así, son momentos en los que hablas con Dios, se te sube, se te baja la temperatura, pero al mismo tiempo estás diciéndole, Padre, aquí estoy, tú eres mi papá y no tengo palabras. Son esos momentos en los que Él opera, porque tú le das espacio y tuve que ir otra vez a donde está la oficina del doctor. Deben ustedes ver cómo me recibieron. Nadie quería salir. Nadie. Porque yo creo que dijeron, esta señora va a ser un energúmeno que nos va a comer vivos. Estuve ahí esperando que de adentro me decían, un momentito. Y se ve que allá daban vueltas, y como que nadie quería salir y como que se echaban la bolita. Y y de veras, eso de que Dios te tiene de una pieza, porque es su gracia, nada más su gracia. Y déjame decirte, cuando estás pasando tiempos tan duros, tan difíciles, y le das permiso a la gracia de Dios entrar, de veras, ya no te lo explicas tú porque no es tu fuerza, no es tu poder, ni eres tú contando hasta 10. Entonces empiezan a salir, y sale una persona y así como, y todos los demás allá puedes ver como que se asoman a ver qué es lo que va a pasar. Va a reventar una bomba, ¿no? Entonces me entregan el papel así con miedo y todo, y yo lo tomo tranquila y le digo, ¿qué es esto? De veras, Dios en mí, nada más. Ok, entonces voy a hacerlo y estamos de vuelta. Y no te puedo decir las palabras que salieron de mí porque no me acuerdo, pero yo puedo ver que se quedaron así, o sea, ellos sabían que habían cometido un error garrafal, ¿sí? Y se esperaban una bomba, porque ahí los podías ver. Y pues la bomba la hizo mi padre dentro de mí, al yo prestarme a decir, no me voy a desgastar, ¿sí? No me voy a desgastar poniendo a esta gente en su lugar y no es que yo deje que me agarren de tapete ni de su burla, porque te voy a platicar lo que hace Dios. Y entonces, esa vez yo recibo eso y nos movemos para que le hagan de nuevo los estudios, estos que nunca hicieron. A raíz de eso, resulta que nos transfieren con el hepatólogo y este gastro ya no lo iba a ver. O sea, todo se torna y el seguro médico que mi esposo tenía, resulta que a este doctor lo sacó y ya el seguro ni siquiera iba a cubrir con él. Todo se volteó para que todo se fuera a manos de este médico que cuando he salido de su oficina, quiero llorar porque siento que me abrazó Dios. Es todo lo que puedo decir. De la forma en la que Él te trata, en la forma en la que Él se dirige a nosotros y en la paciencia que tiene. Esta persona es una persona que trabaja en el área de trasplante de órganos.
para que entiendan. ¿Y sabes qué? Te recibe como que no tiene nada que hacer. Y así, y te recibe y qué preguntas tienes. Entonces, lo que quiero que veas es que lo que por un lado parece ser injusto, ¿no? Ser como que te trataron como tapete, como que abusan de ti. Cuando tú dejas a papá intervenir, mira cómo todo se tornó para que nos moviéramos a donde teníamos que estar. Y este mismo médico fue el que finalmente dijo que él ya había agotado todos sus recursos y que necesitaba de un especialista más, ahora sí que acertado en la materia. Pero son esas cosas, Lau, los escenarios a los que constantemente somos expuestas. Y no debemos vernos como, ay, respondí mal, reprobé, yo sí les grité, yo sí les dije, sino es poder decir, padre, estoy en esta escuela y ahora entiendo que se trata de que yo participe de tu sabiduría. Y si no estoy, me estoy dando cuenta que no estoy participando de su sabiduría, hoy Él nos está diciendo, necesitamos empezar. Necesitamos empezar. No solo se trata de fe. Necesita su sabiduría operar. La sesión pasada yo les decía, yo les invito a que así su Biblia con papá, tantito le hagan, tantito, y empiecen a darse cuenta de cuántas veces él habla de sabiduría. Y se van a ir para atrás, pero para atrás. O sea, tantito nada más, no tienes que irte así a las profundidades. Si eres guiada, perfecto. Pero te vas a dar cuenta cómo eres invitada a vivir fe, pero eres invitada a participar de esta escuela en la que su sabiduría va a operar en nosotros. Y esto que les platico es una cosita de un montón, ¿no? Que vivimos y en las que estás ahí, oye, te está lloviendo piedra, ¿no? Y luego te salen con esas cosas. O sea, son a la luz humana una injusticia, ¿no? Es una burla, no me toman en serio, en fin, lo que tú quieras pensar. Pero mira al Padre que tenemos, que se encarga de poner todas las cosas en su lugar. Y hay gente que me pregunta, ¿y cómo diste con el hepatólogo? Yo no di con el hepatólogo. A mí me refirieron, me hicieron la cita y me dijeron, ahí te ven a tal día. Yo no sabía ni a dónde íbamos, ¿sí? ¿Y quién hizo eso? Mi papá, ¿sí? Entonces, este es el Padre que nosotros tenemos. Y es el papá que somos invitadas a conocer. Así que en medio de eso que te pasó con la vecina, Lau, no hay un punto final. ¿Sí? Hay una coma. Se dio un suceso, se dio un evento. Y tú dices, pues no, la sabiduría de Dios no operó ahí. Bueno, no operó ahí, pero eso no quiere decir que Dios no siga invitándote a participar de ella. Y a que veas cómo esta situación, que parece que está volteada de cabeza, Él puede enderezarla y Él puede manifestar lo que Él tiene preparado en ti y contigo. Así que de antemano, nosotros nos unimos en fe contigo y creemos que algo tiene preparado papá en esa vecina que se había ido y que regresó. Así que bienvenida a ti y a cada una de nosotros que venimos a esta escuela, ¿no? Para aprender su sabiduría. Así que gracias por compartirnos eso. Y sí, Silvia, veo tu dedo. Magno, ¿sí me escuchas? Bueno, yo solo quiero compartir 3 cosas. Anteriormente, si se daban cosas o sucesos, yo decía, Dios me pone pruebas para que caiga. No, son oportunidades para vivir en fe. Tú dices, te decían en el hospital,
Señora, tenga paciencia. También lo que Dios ha puesto en mi corazón es la paciencia, y a través de ti y por Dios he aprendido lo que es paciencia. Permanecer en fe, ¿no? Y la otra punto que también quiero compartir, digo, porque a Laura le pasan cosas y eso me pasaba a mí, pero yo decía que eran pruebas y no, son oportunidades para permanecer. Y la otra cosa que tú comentaste, ahora ya comen sano, comen rico y se sienten a gusto, ya no regresan a lo pasado. Yo lo comparo con mi vida. Ahora tengo paz. Tengo, no todavía la paz que quiero, pero tengo paz en mi corazón. Entonces lo comparo con esa manera de que tú dices, antes comíamos así, aprendimos a comer de esta manera y ahora ya estamos a gusto, estamos contentos, estamos bien. A mí me pasa eso, pero con la palabra de Dios, porque ahora actuando como Él quiere, siento paz en mi corazón. Siento paz y cada vez se me graba más su palabra en mi corazón para que yo sea una hija, pues como Él quiere que sea. Nada más. Esos 3 puntos para mí han sido puntos claves. Gracias, Magno. Gracias, Silvia, porque esos 3 puntos nos resumen a todas en dónde tenemos que ubicarnos, ¿no? Y nos permiten ver claramente que no estamos viendo líos, ¿no? Como decías, yo veía pruebas y estamos viendo esas oportunidades para ser invitadas a venir a vivir lo que Él nos está ofreciendo. Así que gracias a Dios, Silvia, por esto que estás viendo y viviendo, que es lo más importante, ¿verdad? Gracias, Silvia. Amén. Gracias. Pues tenemos unos minutitos. No quiero dejar a nadie si no hay algún comentario más. Adelante, Andrea. Te abro el micrófono. Ya. Listo. Ok, buenas noches a todas. Pues yo soy maestra y ya me jubilé. Y ahora que me jubilé, yo le preguntaba a papá que si, qué quería que hiciera, dedicarme a hacer algo, ¿no? Trabajé por muchos años, casi 40 años, pues para el mundo, ¿no? Para la educación. Yo dije, ahora quiero hacer algo para ti, o sea, algo para Dios, ¿no? Y a pedirle. Y me puso en este lugar, en esta escuela, en donde estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, hoy, porque cuando era maestra, pues tenían yo que dar talleres a padres, a niños, a maestros, a papás. Y yo le pedí a Dios para decirle algo a los papás o a los maestros, algo que les sirva para que los niños tengan una educación de calidad. Y pues no entendía, ¿no? O sea, yo leía libros, leía mucho material, según yo, la sabiduría, ¿no? Pero ahorita todo lo que nos has estado comentando, ¿no? Pues ya me está quedando claro lo que es la sabiduría y lo que es con papá. Él es el constructor, ¿no? De la sabiduría, no mucho, ¿no? Porque podía yo enseñar, sí, podía yo aprender y enseñar, ¿no?
Y gracias a Dios, pues ahorita estoy aprendiendo, pues todo eso, ¿no? Toda esta escuela, estoy aprendiendo con papá a cómo aplicarlo, ¿no? Porque aquí yo pienso que lo importante es la vivencia, ¿no? Que uno, y también nos pasó lo que te pasó con tu esposo, nos pasó con nuestro papá. Él tenía una insuficiencia renal. Igual lo llevamos a una clínica. Igual aprendimos muchas cosas. Aprendimos a comer diferente. Nos casi como años siendo vegetariano puro y pues nosotros también, pero bueno, fallecí otra vez, pero sí nos gusta sanas que nos ayudan a la salud, y pues era lo que quería yo viviendo ahorita, en este tiempo. Gracias por tu vida y por todas las hermanas. Gracias, Andrea. Se nos entrecortó mucho de la comunicación, pero bueno, algunas partecitas logramos escucharlas bien, algunas no, pero en general entendimos parte de lo que nos compartiste y pues damos gracias a Dios por lo que Él te está dejando ver esta noche, por lo que Él está permitiendo que tú veas con respecto a la diferencia entre adquirir conocimiento y vivir su sabiduría en esto de lo que tú estás platicando sobre que eras maestra y todo esto, y puedes ahora empezar a ver esa diferencia, ¿no? Que no se trata de agarrar el montón de libros y llenarnos de conocimientos, sino de poder involucrar a nuestro Padre y venir a comunión con Él para recibir lo que Él nos da. Así que muchas gracias, Andrea, por lo que nos compartes y damos gracias a Dios por lo que Él te sigue haciendo ver en tu corazón para que vengas a la vivencia de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, pues vamos a pausar aquí y a dar gracias juntas y pues yo quisiera pedirle a Helen si puede cerrar este tiempo dando gracias. Por favor. Sí, gracias te damos, papá, por este momento, este tiempo. Gracias porque recibimos de ti, Padre, sabiduría, porque has abierto hoy nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder hacer uso de lo que tú ya nos has dado, Padre, tu sabiduría. Te damos gracias por todas las que estamos aquí, Padre, y vamos a llevarlo a práctica, Padre, en esta escuela que estamos de aprendizaje, que cada una de nosotras podamos vivir tu sabiduría, Padre. Te damos gracias por las que van a escuchar también este video, Padre, porque todas reciban, Padre, de ti. Gracias por todo lo que nos has dado hoy, Padre, nos has alimentado nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todas por conectarse y muchas bendiciones. Saludos Seguimos para viendo. todas. Las quiero. Saludos. Besos. Buenas noches. Besos. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego.